Y yo le voy a invitar a que abra su Biblia, y vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1 y el verso número 7. Primera de Pedro, capítulo 1 y verso número 7. Me dice un amén cuando lo tenga listo. ¿Saben? Vamos a gozarnos con la palabra del Señor. Y el tema que vamos a estarnos gozando, la tenía en segunda, dije no es lo que estaba. El tema que vamos a estar meditando en la palabra del Señor es: nuestra fe es más preciosa o más valiosa que el oro. Ya tenemos todos Primera de Pedro, capítulo 1 y verso número 7. Vamos a leer la palabra del Señor, y esa escritura es la base del mensaje para nosotros en este día. Primera de Pedro, capítulo 1, verso número 7, y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre poderoso y sublime de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Ya lo tenemos todos. Dice así: para que, sometida a prueba vuestra fe, ¿qué dice ahí enseguida? Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hasta ahí vamos a leer, y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. El apóstol Pedro está escribiendo en su Reina Valera, dice en el verso 1, a los expatriados. Pero está escribiendo esta carta a un grupo de judíos que, por la situación que se vivía y de la persecución que se empezó a dar, tuvieron que salir de su patria donde estaban. Y por eso dice en el verso 1, ¿cómo dice el verso 1 del capítulo 1? Cuando el apóstol Pedro empieza a escribir, ¿qué es lo que dice? Pedro, apóstol de Jesucristo, sobre los extranjeros. Eso es en la versión que tiene nuestra hermana, pero la versión Reina Valera 1960, que es la mayoría que los que tenemos, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En otras palabras, era el apóstol Pedro dirigiéndose a aquellos que están viviendo en estas ciudades como extranjeros, y que al estar viviendo como extranjeros en estas áreas, tuvieron que salir huyendo, tuvieron que salir de Jerusalén. Pero aunque salieron de Jerusalén, el verso 2 del capítulo 1 dice que eran elegidos según la presciencia de nuestro Señor. Y está escribiendo a ellos
Pero el verso 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Le voy a leer esta misma porción en la Biblia traducción en lenguaje actual. Y me gusta siempre usar varias Biblias para que sea Dios hablando a nuestras vidas. El verso 7 dice: la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. O sea, en otras palabras, la fe que ustedes tienen es preciosa como el oro, o es más preciosa que el oro. Pero me gusta la manera que lo traduce la traducción en lenguaje actual. Dice: la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Esto es algo hermoso. ¿Comprendimos lo que dice el verso 7 en la traducción en lenguaje actual? Está hablando de la confianza, está hablando de la fe que el hombre tiene para con Dios. Y esta fe que el hombre tiene para con Dios es sometida a prueba. Y en la vida del creyente siempre va a ser sometida a prueba. Déjenme compartirles un poco del testimonio del Señor en mi vida. En mi familia, yo tengo a mi hija, la más grande se llama Rebeca. Después nace Wendy. Y luego viene Dulce del tercer embarazo. Y un día llego a mi casa y mi esposa me dice: estoy embarazada. Cuando a mí me dice que está embarazada, yo como varón, yo creo que todos nosotros los varones queremos un hijo varón, ¿cierto o no es cierto? Y yo tenía puras mujeres. Y al tener puras mujeres, cuando mi esposa me dice estoy embarazada, antes que mi esposa siguiera hablando, le dije: por favor, hazme un favor, no pienses en ningún nombre, porque se va a llamar Benjamín. Me está dando la noticia, tenía un mes y me tenía, si acaso, el segundo mes de embarazo, que de pronto no les viene el periodo a las mujeres, y es cuando corremos o corren las mujeres a hacerse la prueba de embarazo. Y cuando ella me dice, yo le digo a ella: no pienses en ningún otro nombre, porque ya yo le venía pidiendo al Señor, ya tenía el nombre, se va a llamar Benjamín. ¿Qué significa el hijo de mi diestra, mi brazo derecho, el que me echa al hombro ahí en la casa? Y era Nanel. Y el Señor dice en su palabra que Él concede las peticiones del corazón. Ahora, fácil es que yo le diga a mi esposa: no pienses en ningún nombre. Pero ¿qué dice la escritura, el verso 7 en la versión Reina Valera? ¿Qué dice el verso 7? En la versión Reina Valera dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, yo entiendo bien la palabra del Señor y sé que me van a estar viendo hermanos conocedores de la palabra del Señor y puedan decirme: hermano, está sacando la escritura fuera de contexto. Yo entiendo que este pasaje que estamos hablando en la palabra del Señor hace referencia a que nuestra fe tiene que ser probada, pero eso es en nuestra vida cotidiana, y que de pronto esta fe tiene que ser probada y que tiene que ver de pronto con las pruebas y las luchas que tenemos cotidianamente, pero al ser probada es con un propósito: para esperar la venida de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Pero hay veces que uno no puede leer la palabra y no dejar que el Espíritu de Dios ministre en nuestras vidas y permitirle a Dios que hable a nuestros corazones. Y la palabra del Señor dice que nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Y el oro, de acuerdo a la palabra del Señor, tiene que ser sometido al fuego. O sea, tiene que ser sometido a una prueba. Y una vez que pase esto, va a salir refulgente, va a ser brilloso. Y hay algo que el Señor nos ilustra en la palabra del Señor: que nuestra fe va a ser probada. Pero, ¿qué es la fe, hermanos? ¿Qué es la fe? Vaya por favor a Hebreos capítulo 11, verso 1. Y de acuerdo, no a lo que yo digo, de acuerdo a la palabra del Señor. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Y esa fe tiene que ser probada. Hay veces que en nuestras vidas diarias, ¿cuántos tenemos problema todo esto? Yo creo que todos tenemos problemas. Y cuando tenemos problemas y creemos en el Señor, ese problema va a servir como una prueba. El Señor nos va a probar. Y al probarnos, quiere ver de qué está hecha nuestra fe. Quiere saber de qué está hecha nuestra confianza en Dios. Y mire, yo le estoy hablando allá por el año 1995. Que mi esposa sale embarazada. Y cuando mi esposa me dice: estoy embarazada, yo le digo a mi esposa: no pienses en ningún otro nombre. Y le digo: se va a llamar Benjamín. Y Benjamín en la Biblia quiere decir el hijo de mi diestra, mi brazo derecho. Y eran puras mujeres y yo quería un niño, y Dios lo sabía. Ahora, estamos hablando del segundo mes de embarazo, aproximadamente. ¿Cuántos meses faltaban? 7 meses. 7 meses que tenían que transcurrir. Y en esos 7 meses, de acuerdo a la palabra del Señor, mi fe tenía que ser probada. ¿Sí me está comprendiendo? Y cuando yo le digo esto a mi esposa, en ese tiempo había venido una hermana de México a visitarnos y estaba con nosotros en la casa.
Y como pues eran puras mujeres, y de pronto yo tengo una hermana que pues tiene puras mujeres, y que buscaban el otro y era mujer, y sobran los hermanos, los familiares, los amigos, que dan opiniones y que no ayudan mucho. No sé si me está comprendiendo, porque cada uno de ellos tiene su propio discernimiento, tiene su propia opinión al respecto. Para empezar, en esos días estaba mi hermana y mi esposa le comenta a ella y lo que yo le había dicho, y mi hermana se empieza a burlar de mí, y se empieza a burlar de mí al grado que llegaba yo a la cocina y estaban las dos en la cocina, y mi hermana le decía a mi esposa: le vamos a comprar un ramillito de uvas, burlándose, por supuesto. Y apenas empezaba, eran 7 meses que tenían que transcurrir. Siete meses difíciles. Pero si me preguntas, a este día ¿cómo se llama? Se llama Benjamín. Porque el Dios que yo tengo es un Dios que cumple su promesa, y mientras nosotros nos agarremos del Señor y no dudemos. Hebreos capítulo 11 verso 1, ¿qué dice que es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, de lo que no se ve. Y eso está tremendo. Es fácil decirlo. Y yo me recuerdo que fueron 7 meses tremendos, porque aún empecé a compartirlo con mis compañeros de trabajo. Mi esposa está embarazada, y yo les decía: va a ser varón y se va a llamar Benjamín. Y una de burlas de los compañeros, una lucha. No sé si me está comprendiendo. De esas que usted dice va a hacer esto, y que la gente siempre parece que se ponen de acuerdo todos, y todos están en contra. Pero no es otra cosa sino que nuestra fe, la confianza que nosotros estamos teniendo en Dios, está siendo probada. Aquí el detalle es, mire, quiero llevarlo al libro de Génesis, capítulo 18. A ver, porque esta escritura no la traía, pero a ver si mi mente, o a donde el Señor me está dirigiendo, no me equivoco. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos al 22, capítulo 22 del libro de Génesis. En el capítulo 18 nace Abraham. Y vamos al capítulo 22 del libro de Génesis. ¿Ya lo tiene? Quiero que leamos el verso 5 del capítulo 22. ¿Ya lo tiene? Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperar aquí con el asno. Y yo quiero que subraye esa parte que sigue ahí enseguida. ¿Cómo dice ahí enseguida? Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos
y volveré a vosotros. Así dice. Yo quiero que me ponga atención a lo que yo estoy diciendo. Y volveré a vosotros. Lea, si dice así. No dice volveré singular, dice volveremos. Eso está tremendo. Eso es fe. ¿A qué tenía que subir Abraham a ese lugar? No era a sacrificar a su hijo, al que más amaba, dice la palabra. Él recibió la orden del Señor y el Señor le pidió que le sacrificara a su hijo que más amaba. El verso 1 y el verso 2. El verso 2, mire por favor, vaya al verso 2. ¿Ya lo tiene? El verso 2 dice, vamos a leer desde el verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Yo quiero que vayamos poco a poco. ¿Cómo dice el verso 1? Y quiero que vaya subrayando, por favor, porque el Señor nos dice en Primera de Pedro capítulo 1 verso 7 que nuestra fe es más preciosa que el oro. Pero así como es el oro tiene que ser probado, así tiene que ser probada ¿qué? Nuestra fe. Y yo quiero que el Señor ministre nuestras vidas de una manera muy especial. Yo quiero que cuando usted salga de este lugar, salga creyéndole a la palabra del Señor. Y no importa qué problema tenga, que pareciera ser que se está derrumbando, que se le viene todo el mundo encima, yo quiero que salga de este lugar creyéndole a Dios. Quiero que salga agarrado de las promesas del Señor. Quiero que salga usted seguro de que va a estar siendo probado. Pero si su fe se mantiene en Dios, su confianza está en Dios, usted va a salir adelante, no por sus fuerzas, sino porque tiene a un Dios todopoderoso que va a salirlo y lo va a llevar de victoria en victoria, si está confiando en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ojalá que me esté entendiendo. No importa cuál sea el problema, no importa qué tan grande sea nuestra necesidad, dése cuenta que el Señor nos está diciendo: su fe va a ser probada. Usted cree en Dios, cree que tiene un Dios poderoso. Es tiempo de creerle que nos va a pasar por la prueba y nos va a pasar como el oro, nos va a meter al fuego, pero que vamos a salir más brillantes que nunca, mostrándole al mundo que hay un Dios poderoso, que hay un Dios hacedor de maravilla, que hay un Dios glorioso. Ojalá que me comprenda. Y quiero que se dé cuenta que si está pasando por un problema, está pasando la prueba. No deje que la prueba lo venza. No vea el problema, ve a Dios. ¿Sí me está comprendiendo? Miren, verso 2, verso 1 y verso 2 del capítulo 22 del Génesis. ¿Qué dice? Aconteció después de estas cosas. Subraye por favor ahí lo que dice enseguida. ¿Qué dice ahí enseguida? Subráyelo. Bueno, tal vez a usted no le guste rayar su Biblia, pero a mí me gusta anotarla. ¿Qué dice ahí enseguida? Aconteció, verso 1, después de estas cosas. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo dice? Que probó Dios a Abraham. ¿Y se acuerda lo que dice el verso 7 de Primera de Pedro, capítulo 1? Que la fe, que es más preciosa que el oro, tiene que ser probada. El verso 1 de entrada nos está diciendo la palabra
que el Señor va a probar a Abraham, que probó Dios a Abraham. Y dice, y le dijo: Abraham. Y él le respondió: heme aquí. ¿Qué dice el verso 2? Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien más amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y el verso 3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y mire lo que dice el verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Eso es fe. Porque estaba él diciendo con sus labios: vamos a subir, vamos a adorar a Dios y vamos a regresar. Pero ¿cuál era la orden que tenía? La orden es que fuera a ese lugar de Moriah, subiera, llevaba leña para el fuego, llevaba el cuchillo para quitarle la vida de su hijo. Una prueba muy dura. Pero siempre que leo yo el verso 5, me doy cuenta de la fe de Abraham, hermano. Una fe tremenda, que estaba declarando: yo voy a ir, como diciendo, voy a ir, voy a sacrificar a mi hijo, y yo no sé cómo va a ser el Señor, pero voy a regresar con mi hijo. Eso es algo tremendo. Deja a sus 2 siervos, a la asna, y hay algo hermoso, hermanos. Cuando nuestra fe es probada en el Señor, ¿sabe lo que Dios está haciendo? Nos empieza a probar para que empecemos a ascender a otro nivel espiritual, que subamos a lo más alto, que subamos a la presencia de Dios, porque es en la presencia de Dios que suceden todas las cosas. Mira, es algo hermoso. Sigamos leyendo, por favor. Verso 6. ¿Qué dice el verso 6? Y tomó Abraham la leña del holocausto. Oiga, le dijo a sus siervos: quédense aquí con el asno. Y seguramente descargaron. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Toma la leña ¿de qué? Del holocausto. Imagínate, hermano, hermana, usted que me está viendo y me va a ver por la televisión o me va a ver por los videos más adelante.
posiblemente estemos pasando por un problema, por una situación difícil, y no nos demos cuenta que estamos siendo probados. Pero hoy Dios quiere enseñarnos que si somos hijos de Dios, Él nos va a probar, pero quiere que estemos firmes y que no nos movamos de la confianza en el Señor. Abraham, dice la Escritura, tomó la leña ¿de qué? Del holocausto. Era la leña que iba a usar para, después de haber le quitado la vida a su hijo, venir y ponerlo en aquello. Pero él ya había dicho a sus siervos: iremos, adoraremos y volveremos. Eso está especial. Verso 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego. ¿Qué más dice ahí, hermanos? Y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Llevaban los elementos necesarios para el sacrificio. Verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Quién era el cordero para el holocausto? El que estaba hablando. ¿Qué sentiría Abraham ahí? ¿Cómo se sentiría ese hombre? Pero iba confiando en el Señor. Por eso se le conoce como el padre de la fe, porque su fe fue probada. Y hoy, mi hermano, el mensaje que te digo que Dios me daba para nosotros, no solamente para ti, para mí, es que nuestra fe es más preciosa que el oro. Y como es más preciosa que el oro, tiene que ser probada. Pero aquí viene lo hermoso, y es donde Dios quiere que nosotros podamos afirmarnos bien en el Señor. Porque normalmente cuando uno está pasando por problemas, por dificultades, por circunstancias adversas en nuestras vidas, lo más normal en nosotros es mirar hacia el problema. Lo más normal es sentirnos oprimidos por el problema. Lo más normal es que al estar viendo las circunstancias nosotros de pronto nos desesperemos, pero es precisamente ese el problema, que estamos viendo con nuestros ojos naturales y solamente podemos ver lo que está delante de nosotros, o podemos escuchar de pronto lo que se avecina. Pero es necesario que quitemos nuestra mirada de ese lugar y empecemos a ponerla en el autor y consumador de la fe, y empecemos a creerle que el Dios que tenemos es un Dios más grande que nuestro problema, y que la promesa de Él que va a estar con nosotros, que nos va a probar para ver de qué manera, si estamos confiando o no en el Señor. Y quiero decirte, hermano, hermana, que te aperres, que te amarres, que te aperres
a las manos del Señor, al Señor que te agarres y no te suelte, pase lo que pase. Dígale: el Señor es mi guarida, el Señor es mi protector, el Señor es mi pronto auxilio en las tribulaciones, Él es mi todo. Bendito sea el nombre del Señor. Agárrese de la fe, agárrese del Señor para que salga bien hacia adelante. Abraham estaba bien agarrado del Señor, estaba bien agarrado. Eso está tremendo, agarrar la leña, el fuego y el cuchillo, y todavía recibir la pregunta de su hijo: ¿aquí hay leña, el fuego, pero dónde está el cordero? ¿Y sabes cómo Dios trabaja? Era una montaña que tenía que subir, y muchas veces nosotros como seres humanos no vemos lo que está pasando al otro lado de la montaña. Pero yo creo que con todo mi corazón, que a medida que Abraham iba subiendo con su hijo, el Señor del otro lado de la montaña iba haciendo que subiera el cordero. Descansaban y se paraba el cordero, e iban subiendo, y el cordero iba subiendo para el holocausto. Cuando te digo, te voy a dar el testimonio del Señor, esos 7 meses yo me agarré del Señor. En el día mis compañeros se burlaban, ya como me dolía, pero acá dentro de mí, cuando el compañero Fernando o todos los que trabajaban conmigo venían y me decían: va a ser mujer, yo hasta reprendía al diablo en eso, por dentro de mí. No se lo decía a ella: te reprendo, Satanás, no me vas a hacer cambiar, no me vas a mover. Y que me decían: va a ser mujer, Marco. Si se reían, yo decía: no, va a ser varón. El Señor dice en su palabra que Él concede las peticiones del corazón, y yo le creo a Dios. No fue fácil, porque el enemigo va a buscar movernos. Algo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 verso 1, dice: está pues firmes en la libertad con que Cristo os ha hecho libres, y no volváis a estar bajo el yugo de la esclavitud. Quiere decir que si ya estamos en Cristo y creemos en el Señor, que no nos mueva nada. Nada, absolutamente. Yo me acuerdo que mis compañeros se burlaban, todos ellos. Y los hermanos en la iglesia, tampoco me creían. Y mira, nosotros en este ministerio no hacemos baby shower, no celebramos muchas cosas, o prácticamente no celebramos. Pero no quiere decir que si de pronto dentro de la congregación alguien va a tener un bebé, no nos vamos a arrimar a darles un regalo. Y me acuerdo que los hermanos empezaron a llegar diferentes días, y una semana llegaba uno, ya acercándose a las fechas, y de pronto traía las chambritas, las ropitas para bebé. ¿Y qué color creen que era? Toda la ropita que me dieron mis hermanos en la iglesia
eran rositas. Ahora, no eran mis hermanos, era Dios. Si yo no lo hubiera tomado coraje con los hermanos. No sé si me hubiera hasta peleado con 2, 3 por ahí, que sí me peleé. Y me peleé, ya le voy a decir por qué. Pero no crea que me agarré, no. Les puse un alto, que no se metieran con mi fe. Pero cuando han pasado el tiempo uno comprende muchas cosas, pero en ese momento uno no tiene ojos para poder ver aquello espiritualmente. Uno está pasando por la prueba. No sé si me está comprendiendo. Y solamente uno sabe lo que siente acá adentro. Y yo me acuerdo que los hermanos me llegaron muchos regalos, y todos los regalos eran color rosita, así como para que durara yo, como para que dijera: ¿será que me estoy equivocando? Como para decir, si yo decía ¿será que me estoy equivocando?, es como que estoy diciendo: Señor, no tienes poder. No sé si me está comprendiendo. Me gusta, y esta porción de la escritura hizo mucho efecto en mi vida aquello. Hebreos capítulo 11 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Abraham dice: iremos y volveremos. Antes de subir estaba viéndose que subía, pero regresaba con su hijo, aquel que iba a entregar en holocausto, aquel que le había dicho el Señor: a tu hijo, al que más amas, quiero que me lo entregues en sacrificio. Era obediente a Dios. Y hermanos, yo creo que fue el camino más largo para Abraham, subir hasta lo alto de aquella montaña, la montaña de Merian, y ver a su hijo y saber que lo tenía que sacrificar, y era el que más amaba. Y llegaron hasta arriba y llegó el momento de sacrificar. La palabra del Señor dice que estaba por enterrar el cuchillo. Estaba decidido a obedecer a Dios. Y cuando estaba a punto de enterrar el cuchillo, ahí Dios habló. Y ¿sabes lo más precioso? Es que yo te decía, no es que diga la palabra del Señor esto, pero yo veo a Abraham subiendo por una ladera, y del otro lado de la montaña iba subiendo el cordero. Y cuando llegó el momento de sacrificar a su hijo y el Señor se lo prohibió, allá estaba el cordero que venía subiendo, atrapado entre las ramas de los árboles, que Dios había preparado como sacrificio. Y quiero que regrese, por favor, a Primera de Pedro capítulo 1 verso 7. Y que nos demos cuenta del hermoso de la palabra de Dios. Porque dice: para que sea sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Como diciendo, si el oro tiene que ser probado, que es un metal precioso, para sacarle su brillo, su fe de ustedes tiene que ser probada también para que sea refulgente, para que sea sometida a prueba vuestra fe,
mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando Abraham, yo quiero que sigamos leyendo, por favor, acá en el capítulo 22 de Génesis. El verso 7 dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. ¿Qué dice ahí enseguida? Y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Verso 10, ¿qué dice? Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo diciendo: Abraham, Abraham. Y él respondió y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Qué tremendo. Dios no permite, y nos va a pasar por la prueba. No sé si me estás comprendiendo. Muchas veces uno tiene problemas, tiene dificultades, cosas que uno ni se esperaba. Cuando de pronto aparecen, hace unos días le chocaron a mi hermano y viene un problema ahí. Si lo vemos humanamente, puede ser que tengamos problemas, pero si lo vemos y ponemos nuestra mirada en Dios, uno sabe que está siendo probado y que de pronto aquello sucedió, pero usted va a salir adelante porque está en las manos de Dios. ¿Sí me están comprendiendo? Cuando mi esposa iba cada mes a hacerse el ultrasonido, el doctor, pasaron los 9 meses y nunca pudo decirnos qué era. La casa se llenó de regalos, todos para niñas. Y las hermanas, tan cooperativas en la iglesia, venían y veían la panza de mi esposa, y yo no sé, pero decían: la tía, está su panza puntiaguda, ya ni me acuerdo, pero el caso es que decían: así como está su panza, es que así son las niñas. Todo lo que los hermanos, todo apuntaba para que fuera una niña. Yo no sé mi esposa si llegó a dudar, posiblemente sí, pero a mí cada que me decían va a ser niña, dije: no, va a ser niña, va a ser varón. Pero mira, va a ser varón. Y no me sacaron de ahí, no me movieron de ahí. Todavía el último trascendido que le hicieron, no pudo decirnos nada el doctor. ¿Qué era? Y no era otra cosa sino mi fe siendo probada. Cuando llevo a mi esposa al hospital, la llevé
Y después que la llevé, cuando nació, me dijeron: es un varón. Hay veces que nuestra prueba o nuestra fe tiene que ser probada. ¿Cómo usted cree que yo me sentía en ese momento? El Señor dice en su palabra, el verso 7 de Primera de Pedro, capítulo 1, dice: para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Cómo termina diciendo el verso 7? Sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando me dijo el doctor que era un varón, yo me gocé. Habían pasado 9 meses de luchas, de pruebas, y no hubo un día que los compañeros, los hermanos en la iglesia no me dijeran todo lo contrario. Pero yo me agarré de ahí. Me agarré de Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y me acordaba que Abraham había dicho: iremos y volveremos. De que Dios cumple sus promesas. Cuando mi esposa se alivió, un día sábado voy por ella. Había una campaña de jóvenes en la iglesia y empezaba a las 3 de la tarde. Yo fui a sacar a mi esposa a la 1 de la tarde del hospital. Y yo no me fui a la casa, hermanos. Yo me fui del hospital con mi esposa. Y yo me acuerdo que traía un carro viejito, un Nissan Station Wagon 280, de esos carros viejitos. Ni amortiguadores traía. Y llegué a la iglesia. Las hermanas me pusieron una regañada. Ingrato, mal hombre, me dijeron de todo las hermanas. ¿Cómo se atreve? ¿Por qué no cuida? Pero tenemos a un Dios grande, tenemos a un Dios poderoso. Y yo estaba llegando que en los brazos con mi hijo, diciéndole a la gente: hay un Dios que cumple sus promesas, hay un Dios que responde a nuestras peticiones, hay un Dios que si nos agarramos de ahí, el Señor se va a manifestar, el Señor va a responder. Bendito, si le va a dar la gloria al Señor, désela con todo el corazón, porque Él se la merece. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo llegué a la iglesia. Las hermanas me regañaron. Ahí es donde les dije: hermanitas, por favor, porque se me amontonaron. Por favor, hermanas, no se metan con mi fe. No se metan con mi fe. Esto es algo entre Dios y yo. Tenía en mis brazos algo precioso. A mi hijo, a mi Benjamín, al hijo de mi diestra. Cuando nadie creyó, cuando todo el tiempo se burlaron de mí, yo estaba llegando con mi hijo en mis brazos para darle alabanza y gloria, y que la gente se diera cuenta, los hermanos se dieran cuenta que el Dios que tenemos es real y que es poderoso, y que si nosotros confiamos, Él se agrada de eso y responde concediendo nuestras peticiones. Bendito sea el nombre del Señor. Ojalá que me esté comprendiendo.
A las hermanas las detuve. Dije, por favor, hermanitas, no se metan con mi fe. Por favor, no se metan. Se tranquilizaron, dejaron de decirme. A la semana tenía a mi esposa de emergencia en el hospital. Ya se imaginarán las hermanas. Le dijimos, hermano. Me tundieron fuerte. Pero una vez más les dije, hermanas, lo que mi esposa está pasando, nada más es para que el nombre del Señor sea glorificado. Y en lugar de estarme criticando, le dije a las hermanas un viernes, en lugar de estarme criticando mi fe, mejor únanse y váyanse a orar por mi esposa. Y yo le aseguro que en cuanto vayan a orar por mi esposa sale de ahí. Y estuvo por una semana en una cama fría porque no le podían controlar la infección. Y a las hermanas sí les decía, hermanas, no se metan con mi fe. Y si esto está pasando para que la gloria del Señor se manifieste. Pero era el mismo Dios que tenía, no había cambiado, en Él no hay sombra de variación. Si el Señor me concedió de pronto tener a mi hijo en mis brazos, el mismo Señor permitió que mi esposa pasara por eso. Pero el mismo Dios que tiene poder para sanar a mi esposa, para sacarla hacia adelante. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Denle la gloria al Señor si lo desea con todo el corazón. No se detenga, si siente ensaltar el nombre del Señor, denle la gloria que Él se merece. Y yo me recuerdo bien que sí paré a las hermanas. Tuve que poner un alto. Cuando más me estaban tupiendo, les paré y dije, hermanas, una vez más les digo, no se metan con mi fe. Y en lugar de estarme criticando y de estarme regañando, ¿por qué no van y oran por mi esposa? Y cuando ustedes vayan y oren, mi esposa va a salir. Eso fue un viernes. Al siguiente día van a orar. Y hermanos, van y oran por mi esposa, las mujeres de la iglesia. Y a la hora de haber orado, me le estaban dando de alta a mi esposa. Es que el Dios que tenemos es un Dios poderoso, es un Dios grande y hacedor de maravillas. Pero entendamos que muchas veces nuestra fe va a ser probada. Y si está siendo probada, no se mueva. Así vea que le está cayendo todo encima, que pareciera que se derrumba todo, usted siga confiando. Créale a Dios, que el Dios que tenemos es poderoso y es grande y es maravilloso. ¿Sí me está comprendiendo? Pedro caminó sobre las aguas siempre que se mantuvo viendo al Señor Jesús. Cuando el Señor se arrimaba a la barca, que pensaron que era un bulto, empezaron a temblar de miedo. Y el Señor se dio cuenta de lo que había en el corazón y les gritó, hijitos, no temáis. Y oyó Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, Señor, dime que yo vaya a ti sobre las aguas. Y voy sobre las aguas. Y el Señor le dijo a Jesús, soy yo, Pedro. Yo no creo que Pedro se agarró sobre el borde de la barca. Y yo no creo que él hizo a ver si se quedaba. Yo creo que Pedro se agarró de la barca, pero su vista todo el tiempo estaba puesta en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y como su vista estaba puesta en Jesús, no le importó. Yo creo que solamente la agarró y pegó al brinco, pero iba viendo a Jesús. Y a medida que iba caminando, iba viendo a Jesús. Y él iba caminando sobre las aguas, porque la mano poderosa del Señor sostiene a su Hijo. Y mientras estemos aferrados en nuestra fe, no nos vamos a hundir, no vamos a caer, vamos a salir adelante, no por nosotros, sino por el poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Si siente darle
la gloria, désela con todo el corazón al Señor. Pero démonos cuenta que nuestra fe es probada. Y si está siendo probada, quiere decir que es el momento. ¿De qué es el momento? De agarrarnos más del Señor y no soltarnos. En el Señor estamos seguros. Que digan lo que digan misa, pero no soltarnos de la mano del Señor. Siempre firme. Aunque todas las predicciones, lo que nos digan esté en contra, usted aférrese. Señor, tú lo prometiste, tú me lo dijiste, y yo creo en tus promesas, y tú eres Dios. Y no soltarse de ahí, creerle a Dios. Y el Señor va a honrar nuestra fe. ¿Sí me está comprendiendo? Y yo creo, porque lo he vivido y lo he visto, hermanos. No te hablo de un Dios nada más que está empalmado en la Biblia, que lo leemos, no. Te hablo de un Dios real, poderoso, que me ha sostenido muchas veces, me ha sacado de problemas, de dificultades, de una manera muy preciosa. ¿Cuántos creemos a esta palabra? Bendito sea el nombre del Señor. Yo le voy a invitar, porque el tiempo se nos va,